Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y esta tarde quiero compartir con ustedes algunos comentarios en torno al derecho a la educación, su referente normativo, dimensiones, contenido y realidades. Esto en el marco del programa que hemos denominado Perspectiva. Comencemos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro sistema jurídico las principales fuentes de reconocimiento de derechos humanos son la propia Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En este tenor, el derecho a la educación se encuentra reconocido en los artículos 3 y 4 de nuestra ley fundamental. El primero de ellos determina el contenido mínimo que el Estado mexicano debe garantizar para su pleno goce. Sin embargo, esto no es óbice para que éste sea ampliado en virtud del principio de progresividad que caracteriza a los derechos humanos y que fue incorporado a nuestra Constitución el 10 de junio de 2011, junto a los de universalidad, interdependencia e indivisibilidad. De esta manera, dicho numeral establece las características que debe revestir la educación obligatoria, conformada por la educación preescolar, primaria y secundaria, que a su vez conforman la educación básica y la media superior, al señalar que ésta es universal, es decir, para toda persona, laica, lo que implica que debe ser ajena a cualquier doctrina religiosa y gratuita. Asimismo, dispone que ésta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, y que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana y será de calidad. Aunado a lo anterior, este artículo dispone que el Estado garantizará la calidad en la educación, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje en los educandos. Finalmente, este numeral establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Sobre el derecho a la educación superior, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en un criterio orientador que su contenido no está centrado en la formación de la autonomía personal, esto es, en la distribución de un bien básico, sino en la materialización de un plan de vida libremente elegido, por lo que este tipo de educación tiene como finalidad la provisión de herramientas necesarias para concretarlo, lo que de cierto modo justifica que ésta no sea obligatoria, porque depende de la libre elección individual, ni universal, porque requiere la posesión de ciertas capacidades intelectuales y formación previa para conseguir los fines de producción y transmisión del conocimiento, ni necesariamente gratuita, aunque el Estado mexicano, en virtud del principio de progresividad y de diversos compromisos internacionales, asumió la obligación de extender paulatinamente la gratuidad a la educación pública superior. En relación al último punto, dicho órgano jurisdiccional ha señalado que si bien la configuración mínima del derecho a la educación pública superior no establece que el Estado mexicano deba prever de manera gratuita, sino solo él de promoverla para lograr distintos objetivos colectivos necesarios para el desarrollo de la nación, lo cierto es que el Estado mexicano asumió el deber de extender la gratuidad también a la educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional y en las diversas normas internacionales, así como en el compromiso asumido en el artículo 13, número 2, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 13, número 2, inciso C del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, que establecen que debe implantarse progresivamente la enseñanza superior gratuita. Por su parte, el párrafo noveno del artículo 4 constitucional
dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por lo que atañe al ámbito internacional, si bien ya hemos hecho alusión a algunos dispositivos, es conveniente señalar que el derecho a la educación se encuentra reconocido en los artículos 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto a la dimensión subjetiva del derecho a la educación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solo constituye un bien básico capaz de generar las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía personal si satisface un contenido mínimo, a saber, la provisión de principios de racionalidad y del conocimiento científico disponible socialmente, la exposición a una pluralidad de planes de vida e ideales de excelencia humana, la discusión crítica de la moral social vigente, el fomento de los valores inherentes a una sociedad democrática como los derechos humanos, la tolerancia, la responsabilidad y solidaridad y la construcción de las capacidades requeridas para ser miembro activo de una sociedad democrática, como la de discusión racional sobre las cuestiones públicas. Mientras que en lo tocante a la dimensión social o institucional, ha señalado que la existencia de personas educadas es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que la deliberación pública no puede llevarse a cabo sin una sociedad informada, vigilante, participativa, atenta a las cuestiones públicas y capaz de intervenir competentemente en la discusión democrática. De esta manera, la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos de carácter fundamental y en el acceso equitativo a otros bienes sociales. De acuerdo con el INEGI, en México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.749.057 personas que no saben leer ni escribir. Así, según la encuesta intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En los últimos 25 años, el analfabetismo entre la población de 15 años y más ha disminuido. En el caso de las mujeres, este indicador bajó de 15 a 6% y en el caso de los varones de 10 a 4%. El mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre la población de 65 años y más, acentuándose en las mujeres con 26%. Por lo que atañe a Chiapas, el porcentaje de población analfabeta de 15 y más años es de 14.8%, ubicando a nuestra entidad en el primer lugar por lo que a ese tópico se refiere, seguida de Guerrero con 13.6% y Oaxaca con 13.3%. En cuanto al grado promedio de escolaridad, que nos permite conocer el nivel de educación de una población determinada, en México los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Por su parte, Chiapas tiene 7.2 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la primaria terminada, ubicándonos en la última posición a nivel nacional. Así pues, la realidad demuestra que el simple reconocimiento no es suficiente, ya que subsisten problemas de antaño, que han sido señalados por diversos autores, entre ellos María de Ibarrola Nicolín, tales como la cobertura, pues si bien es cierto la matrícula se ha incrementado, no se cuentan con los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios, aunado al tema de los rechazados y la deserción. La calidad, pues el aumento de los años de escolaridad no es suficiente, sino que se requiere asegurar el aprendizaje, lo que se pone de manifiesto con las pruebas estandarizadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, independientemente de las críticas que se podrían formular en torno a ellas, sin dejar de lado el carácter integral que debe revestir la educación. La gestión, que no es más que el eficiente y eficaz uso pedagógico de los recursos disponibles,
y la interacción entre ellos, e insuficiencia de recursos. La mayor parte de ellos se destina al pago de salarios, dejando un mínimo para la operación, aunado a las restricciones e ineficiencias administrativas. El derecho a la educación es de tal trascendencia que solamente basta recordar un adagio de Diego de Ruiz Córdoba que reza: por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. De esta manera concluimos esta segunda emisión y última del año de este proyecto que hemos denominado Perspectiva, no sin antes agradecerles su compañía durante este año e invitarlos a seguir participando de las actividades que desarrollamos en el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales en el año venidero. Muchas felicidades y gracias.